Buenas noches, seguimos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí vamos a hablar sobre el título noveno, eh, el cual tiene dos capítulos. Este, el primero que nos va a hablar de las medidas de apremio, que viene integrado por el artículo 201 al 205, y su capítulo 2 de las nos va a hablar de las sanciones, que es del artículo 206 al 216. Entonces comenzamos con el capítulo 1 del título noveno, que nos habla de las medidas de apremio. Dice el artículo 201: los organismos garantes, en el ámbito de su competencia, podrán imponerle al servidor público encargado de cumplir con la resolución, y los miembros de los sindicatos, partidos políticos y las demás personas físicas o morales responsables, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Uno, esas medidas van a ser amonestaciones públicas. Dos, multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica que se trate. Entonces, de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo general. La Ley Federal de las Entidades Federativas establecerá los criterios para calificar las medidas de apremio conforme a la gravedad a la falta, y en su caso las condiciones económicas del infractor y las reincidencias. El cumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de los organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen estos. En caso de que el cumplimiento de las determinaciones de los organismos garantes implique la presunta comisión de delitos, una de las conductas señaladas en el artículo 206 de esta ley, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante las autoridades competentes. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. El artículo 202 nos habla: si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de 5 días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el cumplimiento, se aplicará sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan. Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente capítulo deberán ser impuestas por los organismos garantes y ejecutadas asimismo o con el apoyo de las autoridades competentes, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. Las multas que fijen el instituto o los organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas de las entidades federativas, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. Artículo 204. La ley federal y las entidades federativas establecerán los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución a los organismos garantes de las medidas de apremio que se apliquen en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio. Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente capítulo, las leyes de la materia podrán establecer aquellas otras que consideren necesarias. Nos habla del capítulo 2, nos va a hablar de las sanciones
que va del artículo 206 al 216. Entonces, nos habla este artículo 206. La ley federal y las entidades federativas contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de la presente ley al menos las siguientes. 1. La falta de respuesta a solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustentación de las solicitudes en materia de acceso a la información, o bien al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley. 3. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley. 4. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar toda o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de los servidores públicos a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. 5. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario o la solicitud de acceso a la información al responsable de la debida motivación y fundamentación establecida en esta ley. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. 7. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 8. Aclarar la existencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos. 9. No documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad de conformidad con la normatividad aplicable. 10. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información e inhibir el ejercicio del derecho. 11. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. 12. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información que sin que se cumplan las garantías señaladas a la presente ley. Las sanciones procederán cuando exista una resolución previa del organismo garante que haya quedado firme. 13. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya vencido el plazo, cuando el organismo garante determine la existencia de una causa de interés público que persiste, no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia. 14. Al no atender los requerimientos establecidos en la presente ley emitidos por los organismos garantes. Y 15. No acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes en el ejercicio de sus funciones. La ley federal y las entidades federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la residencia. Asimismo, contemplará el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por los organismos garantes, según corresponda, y en su caso, conforme a la competencia, darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación o disposición del artículo 206 de esta ley son independientes del orden civil, penal o cualquier otro tipo que se pueda derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán en forma autónoma a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que en su caso se impongan por las autoridades competentes también se ejecutarán en materia independiente. Para tales efectos, el instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto o omisión violatoria de esta ley y aportar las pruebas que se considere pertinentes en los términos de las leyes aplicables. Artículo 209. Ante el incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el instituto o organismos garantes competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas competentes para que resuelvan los conducentes sin prejuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. En el caso de probables de infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el instituto o organismo garante competente deberá dar vista al organismo interno de control del sujeto obligado relacionado con esto, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar. Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el instituto o el organismo garante deberá remitirla a la autoridad competente junto con las audiencias correspondientes un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. La autoridad que conozca el asunto deberá informar a la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de las sanciones al instituto o al organismo garante según corresponda. Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que cuenten con la calidad de servidor público, el instituto y los organismos garantes de las entidades federativas serán las autoridades facultadas para conocer, desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta ley y deberá llevar a cabo las sanciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que actúe el instituto de los órganos garantes de las entidades federativas al presunto infractor sobre los hechos de imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y otorgarán en un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el instituto o órgano garante correspondiente de inmediato resolverá los elementos de convicción que disponga. El instituto o organismo garante correspondiente admitirá las pruebas que estime pertinente y proceda a su desahogo. Y concluido con que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerar lo necesario, presente sus alegatos dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el instituto o el organismo garante correspondiente resolverá en definitiva dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y dentro de los 10 días siguientes a la notificación se hará pública la resolución correspondiente. Cuando haya causa justificada por acuerdo innegable del Pleno del Instituto y organismo garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez o hasta por un periodo igual el plazo de resolución. Artículo 213.
en las normas respectivas, el Instituto y los organismos garantes de las entidades federativas se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será suplementario a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimientos administrativos del orden jurídico que corresponda. Artículo 124, artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente ley por parte de los sujetos obligados que no cuenten con calidad de servidor público serán sancionados con 1. El apercibimiento por única ocasión para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata en los términos previstos de esta ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 1, 3, 4, 6 y 9 del artículo 206 de esta ley. Si una vez hecho el apercibimiento, no se cumple de manera inmediata con la obligación en los términos previstos de esta ley, tratándose de los supuestos mencionados de esta fracción, se aplicará multa de 150 a 250 días de salario mínimos general vigente en el área geográfica que se trate. 2. Multa de 250 a 800 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate en los casos previstos en las fracciones 2 y 4 del artículo 206 de esta ley. Multa de 800 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que se trate en los casos previstos en las fracciones 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 206 de esta ley. Se aplicarán multas de hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate por día o a quien persista en las fracciones citadas en los incisos anteriores. Artículo 215. En caso de incumplimiento de las determinaciones de los organismos garantes, implica la presunta comisión de delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban o ejerzcan recursos públicos o ejerzcan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda cumplir con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondiente. Bueno, aquí sería parte del título 9, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Nos vemos a la próxima.